tu podcast educativo, una mirada histórica a la pedagogía, a la educación. Es un podcast diseñado para explorar la rica y compleja historia de la educación a lo largo de los siglos. En cada episodio, nos adentramos en diferentes épocas y lugares, analizando cómo han evolucionado las teorías pedagógicas y las prácticas educativas. Hola a todos, quiero darles la bienvenida un día más a su podcast Educar ayer y hoy. Mi nombre es Ana Isabel Mosquera Castro y hoy estoy aquí con una invitada muy especial, Laura Carolina Ramón Osorio, para que hablemos de lo que más nos gusta, de educación. Decimos que la educación es el futuro, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en su pasado? Desde las primeras lecciones transmitidas de forma oral alrededor de una fogata, pasando por las academias de la antigua Grecia, los monasterios medievales, hasta las aulas virtuales y la inteligencia artificial de hoy, la forma en que aprendemos ha sido un espejo de nuestra evolución como civilización. En este primer episodio de la educación ayer y hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través del tiempo. Vamos a explorar cómo se enseñaba en diferentes épocas y culturas, cómo era ser estudiante en la antigua Grecia, qué significaba ser maestro en la Ilustración y cómo influyeron las revoluciones industriales en la educación que conocemos hoy. Veremos cómo la educación ha respondido a las necesidades de cada era, adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y filosóficos. Analizaremos las figuras clave que impulsaron nuevas ideas pedagógicas, las herramientas que se utilizaron y los propósitos detrás de cada modelo educativo. Prepárense para descubrir que el aprendizaje no es una idea estática, sino un río caudaloso que fluye y se transforma constantemente. Vamos a desmitificar algunas ideas, a celebrar la resiliencia del espíritu humano por el conocimiento y quizás encontrar algunas claves sobre hacia dónde se dirige la educación en el futuro. Así que pónganse cómodos porque el viaje a través de la educación está a punto de comenzar. No se pierdan este recorrido por la increíble historia de cómo hemos aprendido a aprender. En el episodio de hoy buscamos explorar cómo las diferentes corrientes pedagógicas han influido en el desarrollo de la sociedad y los sistemas educativos a través del tiempo, desde la antigua Grecia hasta el siglo XXI. El argumento central se construye alrededor de la idea de que la educación no es un proceso estático, sino una fuerza dinámica que siempre ha respondido a los contextos sociales y a su vez los ha moldeado. Un punto crucial que se enfatiza en la permanente necesidad de la pedagogía crítica para abordar los desafíos contemporáneos, como la desigualdad, la digitalización y la necesidad de formar ciudadanos conscientes y activos. En esencia, la idea es comprender la historia de la educación, lo que nos permite reflexionar sobre su propósito actual y futuro, impulsando un modelo más inclusivo, más significativo y sobre todo más liberador. Recuerden que este es su espacio para desentrañar un poco la historia de algo tan fundamental como lo de la educación, porque seamos sinceros, todos hemos estado en un aula, ¿verdad? Y lo que vivimos ahí hoy tiene raíces muy profundas en cada uno de nosotros. Así es, no hablamos solo de libros y pizarras, sino cómo la educación desde siempre ha sido un espejo de la sociedad y a la vez una herramienta para transformarla. Es fascinante ver cómo las ideas pedagógicas del pasado siguen resonando o incluso chocando con lo que experimentamos en las aulas de hoy. Afortunadamente, la Ilustración llegó para sacudir esas estructuras. Filósofos como Rousseau y Kant levantaron la bandera de la educación para todos. Para ellos, aprender era sinónimo de libertad, de desarrollo personal y social. Era la chispa que encendía la autonomía del individuo. Y esa, la idea de una educación liberadora, es algo que creo que aún perseguimos. Pero ojo, esa visión se oscureció un poco con la llegada de la Edad Media. La educación quedó en gran parte secuestrada por la Iglesia. El conocimiento se volvió un privilegio de unos pocos, no un derecho universal. Pérez e Hidárraga en el 2019 nos recuerda que esa época sembró desigualdades que lamentablemente aún vemos en ciertos rincones de nuestros sistemas educativos actuales.
Pero si hablamos de transformar la educación, tenemos que mencionar a Paulo Freire y su obra Pedagogía del Oprimido. No es solo un libro, es un llamado a la acción. Freire nos invitó a ver la educación como una herramienta para despertar la conciencia crítica, para que las personas no solo aprendieran, sino que también pudieran entender y transformar su realidad. Por otro lado tenemos a Maldonado, que en el 2008 subrayó que este enfoque es vital en tiempos de crisis, cuando más necesitamos pensar por nosotros mismos, no solo repetir lo que realmente nos dicen. ¿No es increíble cómo ciertas barreras perduran? Saltamos al siglo XIX, un siglo clave que trajo nombres que hoy nos suenan mucho. Pestalozzi, por ejemplo, puso al niño en el centro, defendiendo un modelo enfocado en el desarrollo del individuo. Y claro, no podemos olvidar a Montessori, con su énfasis en el aprendizaje práctico y autónomo. ¿Cuántos de nosotros hemos oído hablar de sus métodos en la escuela de nuestros hijos o sobrinos? Este debate nos trae al presente. La pedagogía crítica, esa que nos invita a cuestionar y a actuar, a no quedarnos callados, hoy es más relevante que nunca. Giroux, en el 2013, nos reta a ver la educación no solo como un lugar para aprender, sino como un espacio de resistencia frente a las injusticias sociales. En la escuela, ¿no? Es el primer lugar donde se debería sembrar la semilla para un mundo más justo. Y en esa línea, la Escuela de Frankfurt, con su teoría crítica, como analiza Balseca en el 2017, nos abrió los ojos a algo incómodo. ¿Estará el sistema educativo, sin quererlo, reproduciendo desigualdades? Esta pregunta es crucial, porque si la escuela es un motor de cambio, no puede ser a la vez un motor de estancamiento. Frente a la arrolladora digitalización, la creciente inequidad educativa y un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, no podemos seguir con modelos estáticos. Necesitamos urgentemente adoptar enfoques flexibles y verdaderamente transformadores que incorporen estas perspectivas críticas. La educación de hoy definirá la sociedad del mañana. Y en ese camino hacia una educación más efectiva, López en el 2019 nos lanza una alternativa poderosa: el aprendizaje significativo. Se trata de que los estudiantes no solo reciban información, sino que la construyan a partir de lo que ya saben y de su propia experiencia. Es pasar de ser un mero recipiente a ser un arquitecto de tu propio conocimiento. Personalmente, creo que esto cambia por completo el juego en las aulas. La educación es sin duda un campo de batalla y un faro de esperanza. Nos invita constantemente a la reflexión y al cambio. La pregunta que queda es: ¿cómo podemos cada uno desde nuestro espacio contribuir a construir un modelo educativo más inclusivo, más significativo y sobre todo más humano? El podcast Educar Ayer y Hoy, una mirada histórica a la pedagogía, es un recorrido fascinante por la evolución de la educación, desde sus orígenes hasta el siglo XXI. Este programa destaca que la educación no es estática, sino una fuerza dinámica que siempre ha respondido y moldeado a los contextos sociales, comenzando en la antigua Grecia, con pensadores como Platón y Aristóteles, quienes ya enfatizaban la formación de ciudadanos con pensamiento crítico. Sin embargo, en la Edad Media la Iglesia secuestró el conocimiento, haciéndolo un privilegio de pocos y sembrando desigualdades que persisten hoy. La ilustración de Rousseau y Kant marcó un punto de inflexión al levantar la bandera de la educación para todos, asociándola con la libertad y el desarrollo personal y social. En el siglo XIX trajo figuras clave como Pestalozzi, que puso al niño en el centro, y a Montessori con su énfasis en el aprendizaje práctico y autónomo. Un pilar fundamental de este podcast es la pedagogía crítica, personificada en Paulo Freire, y su visión como la educación como herramienta para despertar la conciencia y transformar la realidad. La Escuela de Frankfurt complementa esta crítica al cuestionar si el sistema educativo reproduce desigualdades. Y finalmente, para concluir este programa, lo que buscamos es aterrizar en el presente, subrayando la relevancia de la pedagogía crítica para afrontar desafíos contemporáneos como la desigualdad y la digitalización. También queremos proponer el aprendizaje significativo como una alternativa para que los estudiantes construyan su conocimiento. La conclusión que realmente resaltamos aquí es que la educación es un campo de batalla y un faro de esperanza al mismo tiempo. También queremos invitar a toda nuestra audiencia a reflexionar y contribuir a un modelo educativo más inclusivo, más significativo y sobre todo más humano, donde entendamos que los niños son muy importantes y que la educación es lo más importante para todos los seres humanos.
Hemos recorrido siglos de ideas, de aciertos y errores en la educación. Hemos planteado preguntas fundamentales sobre cómo queremos enseñar y aprender. Gracias por acompañarnos en Educar Ayer y Hoy. Esperamos haberles provocado algunas reflexiones. Nos vemos en el próximo episodio.